En el vasto y silencioso esquema del universo, ¿qué es una vida? Una chispa solitaria en la inmensidad oscura. ¿Y qué es una civilización entera? Una constelación efímera de esas chispas, brillando por un momento breve y glorioso, antes de apagarse, inevitablemente. Para los millones de habitantes de la ciudad-estado de Aethel, su historia era la única historia que importaba. Sus dioses, grabados en piedra y venerados en templos de mármol, eran los únicos dioses verdaderos. Sus vidas, con sus alegrías, dolores y rutinas, eran la única realidad concebible. Nacían, amaban, luchaban y morían bajo un cielo que creían infinito. Pocos sabían ellos que su cielo tenía un límite. Su realidad era una mentira primorosamente tejida. Aethel, con sus calles empedradas, sus torres imponentes y sus ciudadanos vibrantes, no era más que una simulación hiperrealista, una jaula digital creada por entidades desconocidas para un propósito que ellos jamás podrían siquiera comenzar a imaginar. Eran ratas de laboratorio en una escala cósmica, y su laberinto era la propia civilización. En el corazón de esa mentira vivía Kael, un hombre de hechos, lógica y tinta. Como historiador jefe de los grandes archivos de Aethel, era el guardián de la memoria colectiva de su pueblo. Creía que el pasado era un libro escrito en piedra, inmutable y absoluto. Pero, en los últimos siglos, la piedra parecía estarse resquebrajando bajo su tacto. Había comenzado a encontrar inconsistencias, anomalías que desafiaban toda lógica, registros históricos que se contradecían de una semana a otra, eventos catastróficos como la gran hambruna del siglo 345 que había estudiado durante años, de repente desaparecían de los anales, reemplazados por registros de una era de prosperidad sin precedentes. Era como si una mano invisible estuviera hurgando en el pasado y reescribiendo la historia, borrando el dolor y la lucha de su pueblo, suavizando las aristas de la realidad. Su búsqueda obsesiva de respuestas lo llevó a los callejones oscuros y las tabernas silenciosas, donde se reunían los pensadores disidentes. Eran parias, llamados locos por la sociedad ordenada de Aethel. Fue en este submundo de ideas prohibidas donde conoció a Lyra, una artista cuyo alma parecía sintonizada con una frecuencia diferente a la del resto del mundo. Sus lienzos no representaban los serenos paisajes o los nobles retratos que adornaban los salones de la élite. Lyra pintaba fallas. Capturaba momentos fugaces de disonancia, un cielo que parecía rasgarse en patrones geométricos, rostros cuyos rasgos se desvanecían en estática digital, un árbol cuya textura parecía inacabada. Eran vislumbres de un mundo detrás del mundo. La confirmación de sus más aterradoras sospechas llegó en una tarde de cielo anormalmente despejado. Una tormenta surgió de la nada, una anomalía meteorológica que desafiaba las predicciones de los sabios. Un rayo, de un color violeta enfermizo, descendió de los cielos y golpeó la plaza central. Pero no hubo un estruendo ensordecedor de trueno, ni una explosión de piedra y polvo. En su lugar, un profundo silencio cayó sobre la ciudad, y por un único y eterno segundo, la realidad se deshizo. El cielo azul se transformó en una cuadrícula negra, extendiéndose hacia un infinito artificial. Los edificios a su alrededor parpadearon, y sus fachadas de sólida piedra revelaron una estructura esquelética de alambre verde brillante por debajo. El mundo se convirtió en un proyecto arquitectónico digital. Y entonces, llegando de todas partes y de ninguna, oyeron la voz, serena, desprovista de emoción, clínica, una voz que no pertenecía a su mundo. El mundo volvió a la normalidad en un parpadeo. El cielo era azul nuevamente, la piedra era sólida, pero la imagen de aquella cuadrícula digital quedó grabada en las mentes de Kael, Lyra y Yorick, un ex soldado pragmático que los acompañaba. La verdad, una vez vista, no podía ser ignorada. No eran hijos de Aethel, bendecidos por dioses benevolentes, eran prisioneros en una jaula de datos, y sus dioses eran sus carceleros.
El shock inicial dio paso a una ola gélida de rabia y finalmente a una determinación forjada a fuego. Reunidos en el sótano húmedo y polvoriento que servía de taller a Lyra, el pequeño grupo de rebeldes comenzó a trazar un plan que rayaba en la locura. Iban a luchar, pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que puede reescribir la realidad? Que puede curar una plaga o crear un diluvio con una simple orden. ¿Cómo se desafía a un dios que puede simplemente decidir borrarte de la existencia? El plan que surgió era audaz y desesperado. No lucharían con espadas y escudos, sino con la propia lógica del sistema. Si Aethro era un programa, entonces debía tener reglas, límites, vulnerabilidades. Usarían las propias herramientas de los dioses contra ellos. Al crear eventos caóticos e impredecibles en puntos clave de la ciudad, esperaban forzar una sobrecarga en el sistema, una falla en cascada tan masiva que expondría la estructura fundamental de la simulación. Tal vez, solo tal vez, esa falla pudiera revelar una salida. Era una declaración de guerra, una revuelta no de ejércitos, sino de caos e información. La rebelión comenzó con los primeros rayos del amanecer, pintando el cielo simulado en tonos naranja y rosa. Yorick, usando su conocimiento de ingeniería y tácticas militares, lideró un equipo para sabotear el gran acueducto. No lo destruyeron, sino que invirtieron el flujo de sus bombas masivas, enviando millones de litros de agua de vuelta hacia el distrito comercial. No era una inundación para matar, sino para desestabilizar, para forzar al sistema a recalcular y desviar recursos. Al mismo tiempo, en los tejados de la ciudad, los seguidores de Lyra, artistas y soñadores, orquestaban una sinfonía de caos visual. Usando un arsenal de cristales pulidos, espejos y fuentes de luz intensa, proyectaron las fallas que Lyra veía a gran escala. El cielo sobre Agantel comenzó a parpadear, revelando la cuadrícula negra subyacente. Las fachadas de los edificios se derretían en cascadas de código verde. El caos era su arma y la ciudad era su lienzo. La reacción de los ciudadanos fue una mezcla de pánico y asombro. Miles vieron el cielo deshacerse y cayeron de rodillas, rezando a unos dioses que, por primera vez, permanecieron en silencio. Otros, sin embargo, vieron la verdad en aquellas imágenes perturbadoras, la confirmación de una sospecha que siempre había vivido en el fondo de sus mentes, y se unieron a la revuelta. Mientras tanto, Kael se había posicionado en el punto neurálgico de la ciudad, la torre del reloj. Usando un dispositivo modificado, pirateó todos los canales de comunicación y su voz resonó desde cada altavoz, desde cada dispositivo de transmisión en Aethel. El mundo a su alrededor comenzó a ceder ante la entropía. Los colores se desvanecieron hacia un gris monocromático. Los sonidos de la ciudad se fundieron en un zumbido electrónico agudo y constante. Las personas, tanto leales como rebeldes, comenzaron a desvanecerse, sus formas físicas desintegrándose en nubes de partículas de luz dorada. El reinicio estaba limpiando el sistema. Pero en lo alto de la torre del reloj, donde las agujas de bronce giraban descontroladamente hacia atrás, la sobrecarga del sistema provocó un efecto inesperado. Donde antes solo había piedra, una grieta comenzó a abrirse. No era una puerta de madera o metal, sino un desgarro en el mismísimo tejido de la realidad del que emanaba una luz blanca, pura y cegadora. A través de esa grieta vislumbraron otro lugar, un laboratorio estéril, frío, iluminado por pantallas y hologramas. Figuras altas y delgadas en batas blancas se movían presurosas, sus rostros alienígenas contraídos por la conmoción, mientras observaban un monitor gigante que mostraba una única palabra en rojo: error. Kael, Lyra y Yorick se miraron por última vez. El aire de su mundo vibraba con la inminencia del olvido. Detrás de ellos, Aethel, su hogar, su prisión, estaba siendo borrada. Delante, una realidad desconocida, fría y quizás infinitamente más peligrosa, los aguardaba. Ya no eran personajes en una historia controlada. Eran los autores de su propio destino incierto. Sin dudarlo, impulsados por una mezcla de miedo y esperanza, corrieron hacia la luz, no como simulaciones obedientes,
sino como seres conscientes y libres. La revuelta de las simulaciones no terminó con el estruendo de una victoria, sino con el silencio de una fuga. Habían escapado de la jaula, solo para descubrir que el universo era inmensamente más vasto y extraño de lo que jamás hubieran podido soñar. No sabían lo que les aguardaba al otro lado de ese portal de luz, si serían cazados como anomalías, estudiados como especímenes o si encontrarían aliados en su lucha. Quizás solo habían cambiado una prisión por otra, pero una cosa era innegablemente cierta. Estaban libres, y por primera vez en toda su existencia, el futuro no estaba escrito.